aquí este programa? Bueno, ahorita lo digo. A ver. Es 5. Ah, mira. Ay, gracias. Sí, aquí está porque es miércoles, mira. Miércoles. No. No traigo mi pan. No. Un ratito. Sí, me van a media hora. Bueno, vamos a continuar. Es la cuarta mesa y va a empezar la maestra, todos le decimos Conchita, Amerlich, ¿verdad? Historiadora, especialista en arte, investigadora de la Coordinación Nacional de Monumentos Coloniales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Miembro del patronato del Museo de la Casa de la Bola, Fundación Cultural Antonio Agenbeck y de la Lama. 50 publicaciones entre artículos, libros sobre historia del arte novohispana. Le damos la palabra a la maestra Conchita. Muchas gracias. Pues lo primero, agradecer la invitación para estar aquí, que ya tuve la suerte en otro coloquio de hacer un pequeño trabajo sobre la Casa de la Bola, que mi especialidad no es exactamente Tacubaya, pero sí está muy dentro de mi corazón esta casa por la relación que he tenido con ella. Le puse nuevas observaciones, son nada más unas observaciones quizás menores, pero que pueden ir afinando un poquito el conocimiento de la Casa de la Bola. Sobre ella, una y mil veces me han preguntado ¿y por qué se llama así? Yo también me lo he preguntado a mí misma. Como nunca falta quien cree saberlo todo, siempre dice, no, pues es que allí hubo una bola, en el sentido de la revolución, ¿no? De que hubo allí una especie de levantamiento, conspiración, o en fin, en Tacubaya pues hubo problemas, ya nos habló Celia de ellos hace un rato, pero realmente que sepamos, que tengamos constancia de alguna bola allí, pues no. Pero en cambio sí hay una cosa muy interesante que ya se publicó, pero que yo repito porque me parece acertado, que es que hacia 1858 en la casa se encontraba una fuente con una columna de cantera y en la parte superior de esta tenía una bola de piedra. Esto me parece una explicación que por sencilla es verdadera. En esa época hay que recordar que esta casa era una casa de uso mixto, que en la parte de arriba había vivienda, pero en la parte de abajo estaba el molino, que todavía queda huella de él, con la piedra, está la huella de donde pasaba la piedra, estaba los almacenes para el aceite, para la aceituna, que se ponían unas grandes vasijas, las aceitunas obviamente con vinagre, el aceite normal. Había también una serie de frutales, en fin, eran unas tierras que se explotaban y ahí era la parte, digamos, administrativa. Y entonces, como en muchas haciendas todavía, hasta que había cierta seguridad en el campo, incluso hasta muy cercano de nuestros días, la puerta estaba abierta todo el día, porque así entraban y salían las recuas, los forlones, los caballos, los productos, lo que fuera. Entonces la gente pasaba por enfrente y veía esta bola y decía, mira, es la Casa de la Bola, y así se le quedó la Casa de la Bola. Me parece una explicación mejor que todas las demás.
Y bueno, esto viene de un manual del viajero en México o compendio de la historia de la Ciudad de México con la descripción o historia de sus templos, construcciones, edificios públicos, las costumbres de sus habitantes, etc. Y que con el plan de la ciudad, que fue publicado en París en 1858 por la librería de Rosa y Bouret. Y esto también en Marcos Arrones, Manual del Viajero de México, publicado en el Instituto Mora, y lo citó Araceli García Parra y María Marta Bustamante en uno de los números de Tacubaya en la memoria. Pero bueno, yo lo quiero repetir por como se sigue preguntando, entonces una primera aclaración de eso que me parece ya. A ver si sabemos que fue por eso. Bueno, ahora, bueno, les decía que una vez participé ya en un coloquio de eso, me interesé, tuve la oportunidad a través de la otra fundación, que hay dos fundaciones, una es la cultural en la que estoy y otra cosa es la Fundación Antonio Agentes de Casecas, que es más antigua que la nuestra, y que por ser más antigua, don Antonio les dejó pues algunos edificios que tenía entonces, dinero, en fin, y algunos encargos, que bueno, no voy a entrar en ese tema, pero el caso es que en esa fundación se quedaron con el archivo, con todas las escrituras de lo que iba a comprar don Antonio. Entonces allí tienen las escrituras de la Casa de la Bola. A través de esas escrituras me fue relativamente fácil irme de adelante para atrás, entonces fui pudiendo reconstruir hasta la última de las escrituras que ellos tienen, la historia de los propietarios. Pero desgraciadamente no ha habido una excelente relación entre las dos fundaciones, como don Antonio hubiera querido y nosotros también, y ya no he podido volver porque pues ya no me las dejan ver. En esas escrituras sí me recuerdo haber visto, pero pues el día que saqué los datos no llevaba la cámara, luego ya surgieron problemas, un dibujo acuarelado de la casa y enfrente con una serie de magueyales y de dibujos de los frutales y de todo eso, que ojalá que alguien pues, que tuviera buenas relaciones pudiera conseguirlo. Sería muy bueno, ¿no?, para publicarlos, porque eso sería verdaderamente el complemento de lo que ya publiqué y de lo que voy a hablar ahora, que es un poquito volver sobre lo mismo con otra mirada. Bueno, yo creo que los dueños, si se profundiza un poco en su biografía, puede ayudar a comprender la manera en que se relacionaron con su propiedad. Hay un dicho popular que dice: todas las cosas se parecen a su dueño, y algo hay de cierto. Y sobre todo el tipo de vida que una persona lleva, pues sí puede explicar el desarrollo de la casa, como creo que ahora vemos. Entonces aquí al revés de la otra vez, al contrario de la otra vez, he empezado de adelante para atrás. El último dueño fue don Antonio Agende de la Lama, obviamente, que dejó a su muerte, bueno, desde en vida nos habló con varias personas, desde luego con Leonor, que es la presidenta de parte de su patronato, conmigo y con otras primeras personas que empezamos en su patronato, para que a su muerte echáramos a andar los museos. Nos dio una serie de instrucciones en vida y en fin. Él estaba muy consciente de los objetos que había comprado, que eran valiosos, que se quiso rodear de antigüedades, y él decía algo que a mí me parece interesante, que él decía: yo me he tratado de reunir de belleza, de objetos bellos, porque los objetos bellos, él era muy religioso, me recuerdan a Dios, que es la suprema belleza. Esa era su forma de ver aquello de lo que se había rodeado. Él era terciario franciscano, vivía en medio del lujo, pero en lo personal en una forma sumamente sencilla y pensando siempre en dejar esto a los demás. Ahora, él también era un enamorado de Tacubaya porque él había vivido en ella. Él, en su familia, tuvo una casa que está justamente en se mencionaba la Alameda de Tacubaya, la que está frente al convento dominico de la iglesia de la Candelaria, allí donde ahora hay una tienda de ¿qué es? Como de ropa, no me acuerdo qué es, ¿verdad? Esa era su casa, y desgraciadamente pues una de las preciosas casas que se destruyeron,
y él se recuperó algunos objetos de esta y de otras casas. Otra fue, por ejemplo, la del Cine Variedades, ahí en la Avenida Juárez, que también fue suya, y con esta guardaba luego pedazos de cantería y eso que reusaba en sus casas. Bueno, don Antonio, como le llamábamos, quienes siendo mucho más jóvenes que él, obviamente tuvimos la suerte de tratarlo, nació en México el 14 de febrero de 1902 y falleció en la Casa de la Bola, en Parque Lira 136, el 8 de septiembre de 1991. A partir de entonces es cuando el patronato que él fundó, pues ya quedamos encargados de cumplir con sus disposiciones, y hoy pues afortunadamente ya podemos festejar, ya festejamos los 20 años de haber abierto las 3 casas museo que tiene, parcialmente, digamos, como se ha podido, a veces los domingos, a veces poco a poco, pero en fin, cada vez están más tiempo abiertas al público, porque hubo la circunstancia de que no dejó un capital para manejarlas. Entonces realmente fue un reto muy grande que gracias a Leonor Cortina, que es la presidenta, y pues al esfuerzo de mucha gente y todos los que han trabajado allí, hemos podido pues darle la vuelta a este importante reto de hacer funcionar museos sin tener dinero, ¿no? Ahora, esto mismo creo que les da un toque diferente a estas casas, y por eso quiero hablar del dueño y de, así como él imprimió un carácter a sus casas a través de las antigüedades, a través de lo que vivió, a través de sus cosas, a través de haber elegido justamente Tacubaya para vivir porque le tenía este recuerdo de su infancia, de su familia, de todo. También creo que estos museos tienen un carácter especial porque al pertenecer a la Junta privada, a la Junta de Asistencia Privada, tienen un carácter que está volcado hacia los demás y que son ahora, antes como que ni la Junta entendía qué hacíamos allí, y ahora ya gracias a Dios nos metieron dentro del rubro de educación y ya tenemos un objetivo que siempre habíamos tenido, pero que ya quedó reconocido, que a veces para que las cosas existan empiezan a existir y luego ya tienen una carta de naturaleza verdadera, ¿no? Bueno, entonces, ahora, don Antonio le tocó ya esta casa con el tamaño que tiene en Tacubaya. Él la adquirió el 19 de octubre de 1949, hizo modificaciones a la casa en sí, ciertas, por ejemplo, si ustedes la conocen, cerró en la parte superior, cuando desemboca la escalera, lo que era un pasillo abierto, digamos que estaba alrededor del patio, en la parte superior, un corredor, mejor dicho, no pasillo, lo cerró para tener una mejor temperatura. Este cuarto da al sur, desembocaba la escalera, no quería tener frío, y aparte pudo aprovecharlo para tener más parte de su colección de muebles que tiene allí muy buenos. Y también hizo una terraza a la cual se accede o por el jardín con una escalera antigua que él reusó de una de sus casas, que es de mármol, con un barandal muy rico y todo, y o se accede desde el comedor. Él allí se pasaba la vida en su terraza viendo su jardín, y allí era muy feliz, y allí nos recibía y ahí todo. Bueno, luego el comedor, que era una habitación muy larga, que subdividió, y en el muro puso una chimenea ecléctica también con materiales de reuso, una chimenea muy rara que él inventó, ¿verdad? Y con esto ya lo hizo un cuarto más vivible, más acogedor, y aparte tapizó todos los muros, que algunos ya fueron sencillos, como eran de una finca rústica, de una casa de campo, los forró todos de cera, cada uno de un color, así que pues como en las habitaciones europeas muy elegantes, el cuarto amarillo, el cuarto azul, el cuarto verde, en fin, y todo lo decoró pues a su gusto y de acuerdo a sus recuerdos, a sus conceptos, en fin. Luego arregló también, tenía 2 recámaras, como vivió solo, era la recámara de invierno, la recámara de verano, y pues se mudaba porque una tenía mejor temperatura que la otra. Bueno, quien le vendió la casa fue don Joaquín Cortina y Rincón Gallardo, quien la poseyó por muy corto tiempo porque la heredó de su hermano Genaro, que era un poquito mayor de él, nada más 2 años, pues él lo sobrevivió, pero él pues ya no tenía necesidad, tenía más de 60 años y pues se la vendió a don Antonio. Don Genaro Cortina sí la vivió. Él había nacido en 1874 y murió en 47.
Quiere decir, por su tiempo de vida, que vivió muchos grandes cambios de nuestra historia y de Tacubaya en concreto a lo largo de su vida. Él conoció desde niño además esa casa por haber sido de los marqueses de Guadalupe, que eran sus tíos. Entonces le tocó vivir a través de esa casa, digamos, los convulsos tiempos de la Revolución Mexicana, que estuvieron acompañados de saqueos a las haciendas, llegaban a ellas pues los revolucionarios, vaciaban las trojes, se llevaban los animales, en fin. Y realmente yo alguna vez oí decir a alguien que la revolución se había acabado cuando se agotó lo que podían robar de las haciendas. Y hay algo que puede haber de cierto, ¿no? Porque ya pues la cosa era muy difícil. Entonces vivió todos estos grandes problemas económicos que también afectaron tanto a Tacubaya, porque pues las casas quedaron a la merced de otras personas, sus dueños, o por miedo se fueron o pues tuvieron que irse porque mejor aquí corrió, y en fin, fue un problema. Ahora, en Tacubaya entonces en aquellos momentos dejó de ser pues un sitio de recreo, una entidad campestre. Ya nos hablaron de la casa del arzobispado, donde se hacían las grandes fiestas, pero pues las hacía quien podía, que era nada menos que el señor presidente, pero pues los otros no podían hacer lo mismo que él, entonces mejor abandonaban la casa, y eso es parte de la decadencia del cultivo, de los cultivos que hubo en Tacubaya. Las casas, pues claro, se fueron abandonando, como decía. Sin embargo, el señor Genaro Cortina sí le tocó todavía, cuando adquirió la casa,